A través del monitor de la cámara de seguridad, el millonario Ricardo observaba a su hijo Miguel en su habitación. Frunció el ceño, irritado. La nueva empleada doméstica, Ana, en lugar de limpiar, estaba sentada en el suelo, enseñándole fotos en su celular al niño en silla de ruedas. Una oleada de furia recorrió a Ricardo. Tanta audacia, tanta falta de profesionalismo. Lo interpretó como pereza disfrazada de falsa compasión, un intento de acercarse a su vulnerable hijo. Decidió en ese mismo instante, con la frialdad de un ejecutivo que la despediría por tan inapropiada intimidad, sin imaginar jamás que esas fotos no contenían trivialidades, sino la verdad que estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Lejos de la opulencia de Polanco, Ciudad de México, la vida de Ana era una lucha diaria en un barrio obrero. Madre soltera, era la única fuente de apoyo y fortaleza para su propio hijo, quien, irónicamente, tenía la misma edad que Miguel y también usaba silla de ruedas debido a una condición congénita. Pero ahí terminaban las similitudes. Donde Ricardo veía límites, Ana veía posibilidades. Era una leona, luchando para asegurar que la discapacidad de su hijo no definiera su destino. Su vida no estaba llena de silencio y tutores, sino del bullicio de los amigos, la emoción de los deportes adaptados y la alegría de una infancia normal. La motivación de Ana para aceptar el trabajo en la mansión fue, al principio, puramente económica. Pero al conocer a Miguel, su propósito cambió. Reconoció en la mirada del niño la misma sombra de soledad que ella luchó con todas sus fuerzas para asegurar que su propio hijo nunca sintiera. Vio a un niño rodeado de lujos, pero hambriento de conexión, de esperanza. Su corazón de madre no le permitió ser solo una empleada de limpieza. Sintió la vocación, el deber de mostrarle a ese niño que su silla no era una prisión, sino simplemente un vehículo diferente para explorar el mundo. El antagonista de esa historia no era un villano, sino una emoción corrosiva, la vergüenza de Ricardo. Desde que un accidente de coche dejó a su hijo paralizado, Ricardo lo amaba, pero lo veía como un reflejo de su propio fracaso, un proyecto fracasado. Consumido por una vergüenza social que apenas admitía, construyó una jaula de oro alrededor de Miguel. Contrató a los mejores fisioterapeutas y a los tutores más reconocidos, pero lo aisló del mundo, temeroso de las miradas de lástima y las preguntas indiscretas. Creía proteger a su hijo, cuando en realidad lo asfixiaba con sus propias inseguridades. Así vivían dos chicos, ambos en sillas de ruedas, en universos paralelos. Miguel, en la tranquila mansión de Polanco, pasaba sus días en una rutina de terapias con los únicos acompañantes pagados por los adultos para que lo cuidaran. Su mundo era seguro, estéril y terriblemente solitario. El hijo de Ana, en cambio, vivía en un apartamento pequeño y ruidoso, pero su mundo era vasto. Conocía el sabor del polvo en la cancha de baloncesto, la adrenalina de una carrera callejera con amigos, la complicidad de una broma compartida. La diferencia en sus vidas no la definía el estado de sus piernas, sino la valentía de sus padres. Fue esta valentía la que impulsó a Ana a cruzar la línea. Al ver la profunda tristeza en los ojos de Miguel, no pudo evitarlo. Durante un momento de tranquilidad en la habitación del chico, sacó su celular. «Quiero mostrarte a un amigo mío», dijo en voz baja. Mientras Ricardo, en su oficina, observaba a un empleado perezoso e intrusivo, Miguel, por primera vez en mucho tiempo, vio en la pantalla pequeña la imagen de un mundo que no creía posible para él. Un chico como él, feliz. Y el jefe, furioso, estaba a punto de despedir a la única persona que podía liberar a su hijo. A pesar de la silenciosa desaprobación de su jefe, Ana continuó con su misión secreta. No solo hizo su trabajo con impecable perfección, sino que también aprovechó cada oportunidad para conectar con Miguel. Descubrió su amor por los superhéroes y empezó a dejarle cómics en la cama. Le hablaba no de su terapia ni de sus limitaciones, sino de mundos imaginarios, de la fuerza de los héroes que, como él, enfrentaron grandes adversidades. Bajo la cálida atención de Ana, el pequeño Miguel empezó a cambiar. El niño apático y triste dio paso a un niño curioso,
esperando con ansias que la señora de la limpieza entrara en su habitación. Desde su oficina, Ricardo observaba esta transformación no con alegría, sino con creciente desconfianza. Para él, la sonrisa de su hijo no era señal de mejoría, sino de manipulación. Veía la amabilidad de Ana como una estrategia calculada, una forma de que una empleada ambiciosa se hiciera indispensable, quizá en busca de dinero o una posición más privilegiada. La vergüenza que sentía por la condición de su hijo lo volvía cínico, incapaz de creer en la amabilidad desinteresada. En su mente, su cercanía era peligrosa, una violación de su control, y se convenció de que debía actuar para proteger a su hijo de esa influencia. La confrontación fue fría y unilateral. Una tarde, llamó a Ana a su oficina. Sin rodeos, la acusó de descuidar sus tareas de limpieza para perder el tiempo con su hijo. «Su trabajo en esta casa es limpiar, señorita», dijo con voz cortante. «Tengo un equipo de profesionales para velar por el bienestar de Miguel. Le exijo que mantenga una estricta distancia profesional con él. Si noto cualquier otra familiaridad excesiva, lo consideraré un incumplimiento de contrato». La amenaza era clara, un muro erigido entre ella y el niño, diseñado para relegarla a la invisibilidad de su rol. La orden de Ricardo es cruel, fruto del miedo y la vergüenza. ¿Crees que intenta proteger a su hijo o a sí mismo? Comparte tu opinión en los comentarios. Ana se sintió dolida, pero no intimidada. Miró el rostro severo de su jefe y vio, tras la ira, el miedo de un padre que no sabía cómo lidiar con su propio dolor. Asintió cortésmente, aceptando la orden, pero en el fondo, sabía que no podía abandonar a Miguel en su soledad. Su rebeldía se acalló. Ya no se sentaba en el suelo para hablar, sino que le susurraba palabras de aliento al pasar junto a él en el pasillo. Dejó una barra de chocolate en su mesita de noche. Eran pequeños gestos de cariño, guerrilleros de cariño que intentaban burlar el bloqueo impuesto por su padre. Al ver que la conexión entre ambos persistía a pesar de sus órdenes, las sospechas de Ricardo se convirtieron en paranoia. Se convenció de que Ana guardaba un oscuro secreto, algo en su pasado que explicaría su obsesión con Miguel, y como el despiadado empresario que era, decidió que necesitaba argumentos para despedirla con justa razón. Llamó. Contrató al mejor y más discreto investigador privado de la Ciudad de México con una sola y fría instrucción. Averigua todo sobre ella. Quiero una razón para deshacerme de ella. La vida de Ana fue entonces puesta bajo lupa, sin que ella lo supiera. El investigador la siguió en su largo viaje, en autobús de regreso a su barrio obrero. La fotografió, no en bares ni participando en actividades sospechosas, sino llevando a su propio hijo en silla de ruedas a fisioterapia en el hospital público. La grabó trabajando como camarera y en un segundo empleo nocturno para complementar sus ingresos. Documentó su vida con la esperanza de encontrar algún defecto, un escándalo, cualquier cosa, pero lo que encontró fue lo contrario. El investigador compiló un expediente, pero no era un informe de fracasos, sino más bien un testimonio de fortaleza. Las páginas estaban llenas de pruebas no de una doble vida escandalosa, sino de una heroína cotidiana, una madre que conmovió el mundo por su hijo. Mientras Ana, ajena a todo, contaba un chiste para hacer sonreír a Miguel por primera vez en semanas, sonó el teléfono en la oficina de Ricardo. El expediente que había ordenado para destruir a su criada estaba listo. Pero en lugar de un arma, estaba a punto de recibir un espejo que lo obligaría a afrontar su propio y vergonzoso fracaso. El arma que Ricardo ordenó está a punto de llegar, pero el público ya sabe que se volverá contra él. Si te gustan las historias donde la verdad triunfa inesperadamente, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte la revelación. El pesado expediente confidencial llegó a la oficina de Ricardo. Lo abrió con fría certeza, esperando encontrar pruebas de la duplicidad de Ana, la justificación del despido que ya había decretado en su mente. Pero al pasar las primeras páginas, su expresión triunfal comenzó a desvanecerse. No había escándalos ni mentiras. Había fotos de Ana empujando la silla de ruedas de un niño por un parque lleno de gente, fotos de ella animando en un partido de baloncesto, fotos de ella ayudando a su hijo con los deberes en una pequeña cocina. Lo que vio no era el perfil de una estafadora, sino el de una heroína. La verdad
lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El niño de las fotos, sonriente y lleno de vida, también estaba en silla de ruedas. La intimidad inapropiada de Ana con su hijo no era una estrategia manipuladora, era un acto de pura y profunda empatía. Las fotos en su teléfono no eran una distracción, eran un mensaje, un puente. No intentaba invadir a su familia, intentaba mostrarle a Miguel que no estaba solo en el mundo, que su silla de ruedas no era una condena a la soledad. La vergüenza que sentía Ricardo era abrumadora, que quemaba su orgullo y arrogancia. Comparó la vida que veía en esas fotografías, una vida de comunidad, de alegría, de superación, con la existencia estéril y solitaria que le impuso a su propio hijo. Él, con toda su riqueza, había construido una jaula dorada de miedo. Ella, con casi nada, había construido un universo de posibilidades para su hijo. La constatación de su propio fracaso como padre fue devastadora. No era un protector, era un carcelero, y la mujer a la que estaba a punto de despedir era la encarnación de la fuerza y el amor que le faltaban. Con mano temblorosa pulsó el intercomunicador. «Ana, por favor, ven a mi oficina». Su voz, normalmente una orden fría y autoritaria, salió baja, casi un susurro, con una fuerza que la secretaria al otro lado nunca había sentido. Ana, al oír la llamada, sintió que el suelo se derrumbaba. Había llegado el momento. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Vio el expediente en su escritorio al entrar y lo supo con certeza. Había encontrado la manera de destruirla. Se preparó para la despedida, pálida pero con una postura digna. Ricardo no hizo ninguna acusación. Simplemente empujó una de las fotografías sobre la mesa pulida hasta que se detuvo frente a Ana. La imagen la mostraba a ella y a su hijo, abrazados y sonrientes, en una cancha de baloncesto. «¿Quién es?», preguntó Ricardo con la voz entrecortada, apenas capaz de articular las palabras. Al ver la foto, la prueba de su vida secreta, Ana ya no tenía sentido ocultarse. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron y lo confesó todo. Sobre su hijo, su condición, su lucha y finalmente el motivo de sus actos. «Solo quería demostrárselo», dijo con la voz entrecortada. «Solo quería mostrarle a Miguel que una silla de ruedas es una forma diferente de moverse por el mundo». Su confesión tan sencilla y desinteresada fue lo que destrozó por completo a Ricardo. La fuerza de esa mujer, la pureza de sus intenciones, expusieron la profundidad de su propia debilidad. Y entonces el poderoso millonario se derrumbó. Confesó su vergonzoso secreto, su miedo, su vergüenza, su incapacidad para lidiar con la imperfección. «Le fallé a mi hijo», admitió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo aislé del mundo porque me daba vergüenza. Y tú, con tan poco, le diste a tu hijo la felicidad que todo mi dinero no pudo comprar para el mío». La revelación en esa habitación silenciosa destrozó el muro que Ricardo había construido alrededor de su corazón y de su hijo. Humillado por su propia debilidad e inspirado por la fortaleza de Ana, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No estás despedido», dijo con voz firme y un nuevo propósito. «Al contrario, quiero ascenderte». Entonces le ofreció un puesto que no existía dentro de la estructura de su empresa, el de administradora personal de Miguel. Su única y más importante tarea sería hacer exactamente lo que ya hacía en secreto: derribar los muros de esa jaula dorada y traer el mundo real, con toda su belleza y desafíos, a la vida de su hijo. Pero la reparación fue aún más profunda. Con los ojos aún húmedos, Ricardo hizo una segunda petición, una que significaba mucho más que el trabajo. «Trae a tu hijo aquí», dijo. «Quiero que se conozcan. Lo que Miguel más necesita no es otro terapeuta, es un amigo». Esa invitación fue la demolición definitiva de su arrogancia y sus prejuicios. Ya no ocultaba a su hijo del mundo, invitaba al mundo a su hogar, reconociendo que la mejor cura para la soledad de Miguel residía en la amistad con un chico que compartiera su realidad, pero no su tristeza. La mansión, antaño un santuario de silencio y orden, fue invadida por el glorioso desorden de la infancia. Los pasillos de mármol, antes silenciosos,
ahora resonaban con el sonido de 2 sillas de ruedas corriendo, con las risas de los 2 niños, que se habían convertido en amigos inseparables. Ana, en su nuevo rol, organizaba salidas, citas para jugar, e introdujo a Miguel al mundo de los deportes adaptados. Y Ricardo, por primera vez, no vio la vida de su hijo en cámara. Participó. Aprendió de Ana a empujar la silla de ruedas no con vergüenza, sino con orgullo, a celebrar cada pequeña victoria y a ser finalmente el padre que Miguel necesitaba. 6 meses después, el inmaculado y ornamental jardín de la mansión se ha transformado. Donde antes solo había césped perfectamente cortado, ahora hay una cancha de baloncesto adaptada y de última generación. En una tarde soleada, 4 personas juegan un animado partido. Ricardo y Miguel contra Ana y su hijo. La alegría es contagiosa. Los 2 chicos, ahora mejores amigos, compiten y ríen con una complicidad evidente. Ricardo, sudoroso y sonriente, ya no está al margen. Es el centro del juego, un padre presente y feliz que ha encontrado su propia sanación en la felicidad de su hijo. La empleada doméstica a la que Ricardo estaba a punto de despedir por mostrarle fotos a su hijo, terminó mostrándole el camino. No solo protegió a Miguel de la soledad, sino que le enseñó a ser un verdadero padre. Su historia nos enseña que la fuerza de un padre no reside en proteger a sus hijos del mundo, sino en dar ejemplo y tener la valentía de vivir en él. La verdad que Ricardo descubrió fue que el amor no tiene límites. ¿Crees en el poder del ejemplo? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te inspiró y compártela.